realizados en provincias y es poco frecuente aquí en Lima. Este tema vamos a incidir enfocándonos cómo nuestros agentes anestésicos endovenosos inhalatorios interfieren en las vías de conducción. Pero para hacer una mención general de lo que son los procedimientos de electrofisiología, son estudios que se dedican al diagnóstico y tratamiento de los ritmos cardíacos anormales, involucrando así estudios electrofisiológicos más ablación con catéter de radiofrecuencia, implante de dispositivos cardíacos y cardioversión eléctrica. ¿En quiénes? En pacientes adultos mayores, pacientes jóvenes deportistas y aquellos pacientes que durante su monitorización en sala de operaciones presenta algún evento arrítmico. Todos esos pacientes son referidos a nuestra institución. ¿Y cuáles son los diagnósticos más frecuentes de esos pacientes que van a entrar a sala de hemodinamia? Como tenemos aquí, taquicardia supraventricular, síndrome de Ward-Parkinson-White, flúter, fibrilación auricular, enfermedad de nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular, así como aquel gran número de pacientes portadores de marcapaso que reingresan para su cambio de generador de pulso o para reimplante de marcapaso. ¿Qué grupo etario más frecuente? Mayores de 61 años, seguido de aquellos pacientes de 15 a 45 años. Como todo, estos son procedimientos ambulatorios, la evaluación preoperatoria se realiza el mismo día del procedimiento. Entonces, como todo y es habitual en cada uno de nosotros, revisar la historia clínica. Pero no, en este caso nos vamos a enfocar más en los factores de riesgo coronario, ¿no? Ver si es hipertenso, diabético, obeso, tipo de personalidad, sedentarismo o antecedentes cardiovasculares como fiebre reumática, infartos, arritmias o cardiopatías congénitas o antecedente de alguna cirugía cardíaca anterior que haya tenido, ¿no? Además de antecedentes patológicos como sangrados, accidentes cerebrovasculares, alergias, asma, medicación actual que esté tomando, antihipertensivos, diuréticos, betabloqueadores o anticoagulantes. En cuanto al laboratorio, pedimos toda la batería de exámenes, pero mencionar sobre todo, por ejemplo, en perfil de coagulación, quizá no vamos a pedir que esté dentro de parámetros normales en estos pacientes, debido a que algunos son portadores de prótesis valvulares que toman warfarina o que estén medicados que toman aspirina clopidogrel, ¿no? En ellos pues no vamos a tener los valores normales. Así como glucosa, el perfil renal, en este caso en pacientes que ingresan en intervencionismo, algunos pacientes tienen accesos venosos difíciles y hacemos uso del contraste. Entonces es recomendable tener un perfil basal para hacer un monitoreo de estos pacientes. Y también hacer una evaluación de lo que es el examen en cuanto a la ecocardiografía, la radiografía, que también nos va a dar algunos datos más del paciente. Creo que no se ve bien, ¿no? Esta es una paciente de sexo femenino de 52 años con antecedente de posoperada de transposición de grandes vasos corregida, portadora de prótesis valvular tricuspidia y asimismo portadora de un marcapaso bicameral por disfunción del nodo sinusal, fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta. Los estudios Holter y pruebas ergométricas que nos van a ayudar al diagnóstico, la ecocardiografía transtorácica o ET transesofágica, es importante leerla porque nos va a avisar cómo están las cámaras cardíacas en estos pacientes, si está dilatada, hipertrófica o hay presencia de coágulo en aurícula izquierda o la función cardíaca, ¿no? En cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ya que de esta va a depender nuestro plan anestésico. En 2013, en los procedimientos de electrofisiología, estos pacientes tuvieron buena función cardíaca, ¿no? Mayores de 55%, como vemos acá, seguido de aquellos pacientes con leve depresión cardíaca de 45 a 54% de fracción de eyección. Asimismo, hubo pacientes con fracciones de eyección menos del 30%. En cuanto a la monitorización de estos pacientes, también va a depender de la función cardíaca del paciente.
Haremos una monitorización no invasiva en aquellos pacientes con buena función mayor del 55%, PANI, EKG, pulsioximetría o canografía. Y si tiene mala función cardíaca con fracciones menos del 30%, ya sería invasivo, ¿no? Con una línea arterial, PVC, temperatura. Eso es en cuanto a nuestra monitorización. La parte de electrofisiología también hace su monitorización, ya colocan los parches de desfibrilador, ¿no? Como vemos acá, en sentido antero-posterior, y asimismo su EKG de 12 derivadas para el monitoreo continuo durante el procedimiento. Bueno, como es habitual también preparar nuestra máquina de anestesia antes del procedimiento, sea sedación o anestesia general. Preparamos asimismo el set de equipo para manejo de vía aérea, nuestras drogas anestésicas y drogas de reanimación. En el 2013 se realiza una revisión clínica por el Journal de Cardiovascular y Electrofisiología, donde recomiendan la sedación consciente en los estudios de electrofisiología en implantes de dispositivo cardíaco, debido a que nosotros contamos con una gran variedad de medicamentos anestésicos endovenosos, inhalatorios, o el tipo de técnica anestésica general, sedación o infiltración local. Estos medicamentos, su combinación, sinergia, va a interferir en las vías de conducción. Si nosotros hacemos una buena selección de estos medicamentos, el éxito va a depender de eso, el éxito del procedimiento. En el 2013, la técnica anestésica más utilizada en nuestro servicio fue la sedación más local, seguida de aquella anestesia general con máscara laringea. La anestesia general, sobre todo para aquellos pacientes menores de 15 años que no me van a colaborar, ¿no? O pacientes adultos mayores con enfermedad neuromuscular o pacientes psiquiátricos. La técnica anestésica, la infiltración local, que lo hace el cardiólogo con lidocaína al 2% o una sedación mínima con criterio de Ramsay 2 a 3 o sedación moderada, criterio de Ramsay 4. Hemos usado fentanilo, midazolam, propofol, ketamina. O para aquellos pacientes que no nos van a colaborar, ¿no? Una anestesia general, fentanilo, propofol, lidocaína, becuronio, sevoflurana a un CAN de 1%. Estos medicamentos de acuerdo a nuestro petitorio del seguro, ¿no? Ya entrando a los procedimientos, los estudios de electrofisiología se dedica sobre todo a hacer el estudio de los ritmos cardíacos anormales, ¿no? Donde el cardiólogo hace un mapeo de todas las vías de conducción para encontrar el foco de la arritmia. Esta es la sala de hemodinamia. Aquí el electrofisiólogo ya está realizando el procedimiento. Este es el equipo de estimulación que va a estar conectado a los catéteres de estimulación para ubicar dónde está la arritmia o hacer un mapeo de todas las vías de conducción. Ese es el equipo de ablación que va a estar conectado a los catéteres de ablación para ablacionar ese foco de arritmia. Como vemos acá, nuestro desfibrilador que está conectado al parche que ya lleva puesto el paciente. Esta pantalla es donde vamos a visualizar, o es la pantalla del fluoroscopio, que vamos a visualizar el ingreso de los catéteres al corazón. Aquí tenemos la pantalla del monitoreo continuo del EKG de 12 derivadas, así como también vamos a ver los parámetros de la ablación. ¿Qué vías usan para hacer los estudios electrofisiológicos? La vía inguinal, yugular, subclavio y radial. Aquí ya estamos con los catéteres de estimulación, ¿no? Haciendo un mapeo de todas las vías de conducción. Aquí en esta imagen vemos que ya encontramos el foco de la arritmia, ¿no? Que está cerca al nodo auriculoventricular, ¿no? Es importante que el paciente esté con sedación consciente, en confort, y que nos pueda colaborar, porque un mal movimiento, haga un movimiento paciente, el catéter de ablación puede ablacionar el nodo auriculoventricular y el paciente agregaríamos más un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Como mencionaba en la mañana el doctor Salinas. Estos catéteres son
si bien es cierto son flexibles, pero tienen cierta rigidez que pueden ir a lesionar la pared ventricular, ¿no? La ablación se hace a una temperatura de 60 a 70 grados centígrados con una potencia de 35 watts en un tiempo de 60 a 120 segundos. La ablación da una curación cerca del 99% de las arritmias refractarias o arritmias que no responden a medicación, ¿no? Entonces, la selección que nosotros hagamos de nuestro medicamento va a depender el éxito del procedimiento, porque hay, como más adelante voy a mencionar, hay drogas que van a ir a afectar las vías de conducción, y si nosotros usamos eso, el cardiólogo nunca va a encontrar el foco de la arritmia. El paciente se puede ir solo con un estudio electrofisiológico y no con una ablación más, ¿no? Bueno, para esto, el 2013, en diciembre del 2013, Stoichkov publica en el British Journal el impacto de las drogas anestésicas y adyuvantes sobre los marcadores de EKG de torsadogenicidad. Estos han sido estudios randomizados, doble ciego, estudio en animales, ¿no? Para explicar cómo es que nuestras drogas anestésicas interrumpen las vías de conducción. Aquí hacer recordaris de lo que son los potenciales de acción, porque vamos a mencionar más adelante estos. Aquí estamos en el potencial de acción de la fibra ventricular y el potencial de acción de las células marcapaso. A este nivel, la fibra ventricular, al ser estimulada con un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, ¿no?, llega la señal hasta llegar al umbral de menos 60 milivoltios, se produce la despolarización. Con la apertura de los canales de sodio rápido, ¿no?, esa es la fase 0, seguida de la fase 1, que va a estar a predominio de la apertura de los canales de potasio. El potasio va a salir fuera de la célula produciendo esa leve repolarización, seguido de la fase 2 o meseta, que va a ser dada por la apertura de los canales de calcio. El calcio va a entrar dentro de la célula, pero aquí también vamos a tener los canales de sodio lentos que se van inactivando. Hay algunos sodios que van ingresando dentro de la célula y más el calcio van a producir la contracción muscular. En la fase 3, que va a estar dado por la apertura de los canales de potasio, ultra rápidos, rápidos y lentos, ¿no?, produciendo la repolarización. En la fase 4 se produce lo que son el equilibrio de los iones gracias a la bomba de sodio ATPasa, produciéndose así una fase diastólica isoeléctrica. En el potencial de acción de las células marcapaso, ¿no?, el potencial de reposo de estas células está en menos 90, llega a un umbral de menos 40 milivoltios, donde se van a aperturar los canales de sodio, calcio lentos, produciéndose la fase 0. Luego viene la repolarización por la apertura de los canales de potasio. Al final de la fase 3 se va a hacer el predominio de los canales lentos de potasio, que va a ser alcanzado por la apertura de los canales de sodio, calcio lentos. Y es así que se da esta inclinación que es característico de las células marcapaso, la que va a depender la frecuencia, el ritmo de los latidos del corazón, característico, ¿no?, de las células marcapaso. Bueno, en este estudio Stoichkov trata de demostrar qué drogas anestésicas van a ir a prolongar el intervalo QT. El marcador que más vamos a mencionar es el intervalo QT corregido, ¿no? Se dice que el intervalo QT está prolongado mayor de 440 milisegundos, pero por motivos del estudio, para que tenga mayor significancia, van a tomar el valor de mayor de 500 milisegundos, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, acá tenemos que los agentes volátiles, el alatano, enflorano, isoflurano y desflorano, van a ir a afectar, prolongando así el intervalo QT, ¿no?, por la interferencia en la corriente de los canales de potasio a nivel de la fase 3,
¿no? Asimismo, van a interferir en los genes HERS, los que son encargados de mandar señales para la producción de proteínas de los canales de potasio, alterando así la corriente de potasio, prolongando de esta manera el potencial de acción y con el alto riesgo de producir torsada de points, ¿no? Bueno, ese es el caso de sebo, alotano, enflorano, isoflorano y desflorano. En caso del sevoflorano va a depender de las dosis. Si nosotros damos a una dosis de un K de 8, 7, 4, 5, va a tener más impacto en prolongar el intervalo QT. Pero si nosotros damos a un CAN de 0.5, 1, 1.5 y 2%, el impacto no va a ser significativo. Es decir, que a bajas dosis no vamos a tener prolongación del intervalo QT. En el caso de que nosotros hacemos una inducción con sevoflurane y hacemos un mantenimiento con sevoflurane, hay impacto en prolongar el intervalo QT. Pero si nosotros hacemos una premedicación con midazolam, hacemos una inducción con agentes endovenosos y mantenemos con sevoflurane, no hay mayor impacto en prolongar el intervalo QT. En el caso de los niños, nosotros lo primero que hacemos es inducirlos, ¿no?, a ellos con el inhalatorio, con el sevoflurane, ¿no? Abrimos el sevoflurane a 8, bajamos a 4, con ese CAN vamos a prolongar el intervalo QT. Pero si nosotros le seguimos con un agente endovenoso, ese sevoflurane a los 15 minutos va a revertir su efecto de prolongar el intervalo QT. En cuanto a los agentes anestésicos endovenosos como tiopental y ketamina, también prolongan el intervalo QT. En cuanto al propofol, va a depender de la dosis. A dosis de 1 a 2, 3 miligramos por kilo, se ha visto que no es significativo la prolongación del intervalo QT. A dosis más de 3 miligramos por kilo que se den los niños, ¿no?, va a haber prolongación del intervalo QT, pero dentro de los rangos. Es decir, no es significativo. En cuanto a los opioides, la meperidina ha sido el que ha tenido impacto en la prolongación del intervalo QT y en casos reportados seguido de fibrilación ventricular. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, la succinilcolina, ¿no?, produce prolongación del intervalo QT, lo que no es de los no despolarizantes, que no prolonga el intervalo. Al igual que el sugamandex, que a altas dosis que usemos, igual no va a prolongar el intervalo. Los anticolinesterásicos y anticolinérgicos, esa asociación de aneostimina más atropina prolonga el intervalo QT. Adyuvantes como desmetomidina y ondansetron también prolongan el intervalo QT. En cuanto al bloqueo del nodo sinusal y nodo auriculoventricular, el fentanilo, el bloqueo autonómico con predominio del efecto parasimpático no es significativo. Lo que es más significativo es con el remifentanilo, que a dosis habituales usadas a 1 microgramo kilo en bolo o de 0.25 microgramo kilo minuto o a 0.5 microgramo kilo minuto en infusión, a esas dosis nosotros hemos observado que hay bradicardia, ¿no? O sea, el bloqueo automático es más con remifentanilo, pero no prolonga el intervalo QT, lo que lo diferencia de la desmetomidina, que también bloquea el automatismo por efectos de los receptores alfa-2 adrenérgicos a nivel central, que van a inhibir la liberación de norepinefrina, por tanto va a ser un efecto simpático lítico, ¿no? Entonces va a predominar el efecto parasimpático y va a bloquear el nodo sinusal y auriculoventricular, además de prolongar el intervalo QT. En cuanto al propofol, hemos visto que hay pacientes que se evidenció bradicardia, incluso asistolia. ¿Y cuál es el mecanismo? Es que el propofol también va a ir a actuar a nivel de los receptores muscarínicos M2, que va a estar ligados a la proteína G inhibitoria, la cual va a inhibir a la adenilato ciclasa y asimismo al MP cíclico la disminuye, la proteína quinasa también disminuye, por tanto no va a haber flujo de calcio. Pero ese efecto va a hacer que aperture más canales de potasio, el potasio va a salir fuera de la célula se va a hiperpolarizar,
es decir, el umbral de las células marcapasos se va a hacer más negativo. Entonces, a nivel sinusal va a tener un efecto cronotropo negativo y a nivel nodo auriculoventricular, dromotopo negativo. En la mañana el doctor Salinas mencionaba, ¿no?, sobre el síndrome de Brugada. Este es un síndrome clínico electrocardiográfico que se va a caracterizar por las elevaciones del segmento ST mayor de 2 milímetros en las derivaciones derechas B1, B2 y B3. Asimismo, con bloqueo de rama derecha incompleta y completa, o también el acortamiento, ¿no?, del potencial de acción, produciendo un gradiente de voltaje transmural a nivel de las fibras ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué va a hacer ese efecto? Va a hacer que la corriente de sodio o el sodio no ingrese a la célula y el calcio también no ingresa a la célula, pero el potasio sí aumenta su permeabilidad, ¿no?, saliendo potasio fuera de la célula. Ese es el efecto de la mutación de los canales de sodio a nivel de la subunidad alfa. Este síndrome es autosómica dominante, que se da más en pacientes jóvenes, varones, con una prevalencia de 5 en 10.000 habitantes y que empeora con fármacos, ¿no? Propofol, en nuestro caso con propofol, bupivacaína y ketamina, así que también fiebre, acidosis, ¿no? Todo eso altera o aumenta más la elevación del segmento ST. El diagnóstico es por el patrón en el EKG y el tratamiento es el retiro de los fármacos que van a empeorar el síndrome, y el de elección es el implante del cardiodesfibrilador. En cuanto a los implantes de los dispositivos, esto ya fue dado con detalle, indicaciones y recomendaciones en la mañana por el doctor Zelaya, ¿no? Ahora lo vamos a mencionar como algo general, ¿no? Aquí ya tenemos que el cardiólogo ya hizo el implante del marcapaso, los electrodos ya están conectados al generador de pulso, ya lo va a colocar en el bolsillo subcutáneo. Aquí al fondo vemos el equipo de programador de los dispositivos, ¿no? Va a ver en qué modo lo va a programar el dispositivo, en BBI, DDD, qué frecuencia, va a venir umbral, amplitud, impedancia, ¿no? Aquí tenemos una animación de lo que son las fases de un implante de dispositivo. Se le inyectará anestesia local en la piel para adormecer el área donde se insertará el marcapasos. ¿No se escucha, no? Realizará una pequeña incisión por debajo de la clavícula. Los catéteres del marcapasos ¿Se escucha? serán insertados en la vena subclavia y luego ¿Se escucha? hacia el corazón hasta llegar al atrio derecho. Volumen. El cirujano observará las imágenes de rayos X en una pantalla de video para ubicar los catéteres correctamente. Una vez evaluados los catéteres, serán conectados al generador de pulso. Luego, el generador de pulso será ubicado en una pequeña... El cirujano creará de manera subcutánea debajo de la clavícula. Luego, el cirujano coserá la incisión. Mientras esté en el hospital, el médico controlará la frecuencia cardíaca y la presión arterial para asegurarse de que el marcapasos está funcionando correctamente. Antes de partir, el médico le hará los ajustes finales a la configuración del marcapasos. Bueno, estas son las fases de los implantes de marcapaso. En cuanto al cardiodesfibrilador, vamos a ver aquí tenemos el generador de pulso, los electrodos que van una que va a la aurícula derecha, el otro al ventrículo derecho, ¿no? Este está indicado en aquellos pacientes para prevención primaria con riesgo de muerte cardíaca súbita, que no presentaron ningún evento, pacientes con antecedentes de infarto de miocardio con fracciones de eyección menos del 35%, miocardiopatías no isquémicas con fracciones de eyección menos del 35%, así como trastornos eléctricos primarios como el síndrome de Brugada, como les había mencionado, y el síndrome de QT largo. También está indicado como prevención secundaria de aquellos pacientes que ya presentaron un evento de taquicardia ventricular y que fueron reanimados, o aquellos pacientes con taquicardia ventricular sostenida. En ellos está indicado
el implante del DAI, ¿no? Otro dispositivo es la terapia de resincronización cardíaca, que es para estimulación biventricular en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca congestiva, con clase funcional 3-4, fracciones de eyecciones menos del 35%, con el complejo QRS mayor de 120 milisegundos. Aquí vamos a ver que el resincronizador va a tener un cable que va a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y un tercer cable que va por el seno coronario, por la parte posterior, bordeando al corazón por la parte posterior para estimular lo que es el ventrículo izquierdo. La característica de estos implantes de dispositivos DAI y resincronizador tienen una fase que es el test de descarga, ¿no? Hasta el momento el paciente estuvo con sedación consciente. Para este test de descarga tenemos que profundizar nuestra sedación. Ya para ello hemos conversado con el paciente, informándole que para probar el dispositivo tenemos que dormirlo por unos minutos. Entonces, con el programador del dispositivo, una vez ya el dispositivo ya está en el bolsillo subcutáneo, vamos a estimular al paciente, vamos a producir taquicardia ventricular. El dispositivo tiene que reconocer esa taquicardia ventricular, prepararse para hacer la descarga. El dispositivo lo descarga a 14 joules, 24 joules, 34 joules y tiene que volver a su ritmo normal, ¿no? Entonces, cuando nosotros para hacer esto le hemos profundizado la sedación, con esa misma descarga va a ventilar nuevamente el paciente, ¿no? Para hacer esa sedación profunda tenemos que ver qué función cardíaca tiene ese paciente. Si tiene baja función, usamos fentanilo, midazolam, ketamina, y si tiene buena función, podemos usar fentanilo, midazolam y propofol. En cuanto a la cardioversión eléctrica, que también el doctor Salinas mencionó algo en la mañana, ¿no? En este caso nos vienen programados, ¿no? Pacientes programados, y está indicado en aquellos pacientes con taquicardia supraventricular, pacientes con fibrilación auricular que estén tomando warfarina y que para este procedimiento tienen que tener un INR de 2 a 3. Es importante ver también su eco transtorácico, transesofágico y ver que no haya presencia de coágulos en la aurícula izquierda. Entonces, el paciente ingresa, hacemos nuestra sedación, siempre la sedación viendo la función cardíaca, ¿no? Entonces, una vez que profundizamos nuestra sedación, entra en apnea el paciente, podemos usar, ahí lo que uso es fentanilo a 1 a 2 microgramos kilo, midazolam de 0.02 a 0.1 miligramo kilo, propofol máximo uso 60 con 40 de lidocaína, si tiene buena función. Si tiene baja función, fentamida, ketamina, ¿no? Porque estos procedimientos son ambulatorios. Al término del procedimiento, a las 2 horas, el paciente tiene que irse a su casa, ¿no? Entonces vamos a presentar otra animación. Se le denomina arritmia. Durante la fibrilación atrial, el atrio se agita debido a las señales eléctricas caóticas en el corazón, lo que da como resultado latidos irregulares o anormalmente rápidos. Debido a los latidos anormales, es posible que la sangre se acumule en el atrio, lo que puede ocasionar que se forme un coágulo de sangre. Si el coágulo de sangre ingresa a la circulación general, podría causar un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se le conectará a una vía intravenosa. Usted será sedado, de modo que dormirá durante el procedimiento. Los electrodos de EKG se colocarán en su pecho para controlar la actividad eléctrica de su corazón. Una vez sedado, se colocarán almohadillas o paletas de cardioversión especiales sobre la piel de su pecho o en su pecho y espalda. Estas almohadillas o paletas aplicarán un disparo eléctrico a través de su pecho hasta su corazón. Es posible que se repita el disparo varias veces hasta que el corazón recupere su ritmo normal. En el caso de ustedes, digamos, está el paciente con anestesia regional,
¿no? Está despierto, de pronto es un paciente cardiópata y presenta en el intraoperatorio taquicardia supraventricular. Entonces lo que hacemos nosotros es tener ahí al lado el desfibrilador, ¿no? Y ahí vamos a monitorizarle, conectándose los electrodos para que el ritmo se vea en el monitor. Asimismo, no olvidarnos de presionar la sincronización, ¿no? Para la cardioversión. Nosotros al presionar este botón se va a marcar los puntos de deflexión más alta del EKG, es decir, la onda R, donde la descarga va a caer en la onda R y no en otra parte del EKG, o por ejemplo como en la onda T, porque si cae ahí podría producir fibrilación ventricular y asistolia, ¿no? Entonces, eso también se fue explicado en la mañana por el doctor Salinas, ¿no? 2, cargamos, ¿no? Y 3, descargamos. Puede ser con los parches de desfibrilación o con las paletas de desfibrilación. Aquí tenemos una animación. Aquí paciente con taquicardia supraventricular con una frecuencia de 193, ¿no? Sincronizamos y vamos a ver que se marcan los puntos, las ondas R, ¿no? Descargan al 100, no revierte, ¿no? Continúa con una frecuencia de 188, 193. Ahora descarga de los siguientes y vuelve a su ritmo sinusal, ¿no? En el 2013, los procedimientos que realizamos en el servicio de electrofisiología fue a predominio de los estudios de electrofisiología más ablación, seguido de aquellos procedimientos de primo implante de marcapaso. Esta estadística que les presento es con el apoyo de anestesiología, porque los cardiólogos realizan también sus procedimientos, o sea, con infiltración local, ¿no? Donde la estadística aumentaría más, ¿no? Esto es con el apoyo de anestesiología. Doctora Guaman, 5 minutos. Sí, ya termino. Entre las complicaciones que podemos presentar durante estos procedimientos, ¿no? Durante el manejo anestésico, obstrucciones de la vía aérea, hipoxemia, hipercarmia, aspiración, hipotensión. Lo más frecuente que se presenta es la hipotensión, ¿no? Durante el procedimiento, el sangrado, hematoma, neumotórax, arritmia, paro cardíaco. También va a depender del tipo de procedimiento. Si yo hago múltiples desfibrilaciones, voy a producir más hipotensión. En cuanto a la ablación, ¿no? Se menciona la ruptura esofágica, fístula auriculoesofágica, estenosis de la vena pulmonar, tromboembolismo pulmonar, flúter, perforación auricular, así como también taponamiento agudo por perforación cardíaca con una incidencia menos del 1%. Eso sería todo.